problema de los cambios. A mí me convenció esta postura. Quizá no es lo único que hay que ver, pero sí es algo muy importante, sobre todo que estemos al pendiente de que cada desarrollo que se da trae consigo una nueva complejidad o un aumento en la complejidad, y a este aumento en la complejidad no se le da atención inmediatamente muchas veces porque no es posible hacerlo, pero quizás será importante tratar de ver de qué forma afecta toda la realidad cada uno de los desarrollos que hay. Sobre todo, pues claro, los desarrollos más sobresalientes son los desarrollos en la tecnología y en la innovación, especialmente lo que es disruptivo. Lo que es disruptivo, pues es altamente complejo, y pues para solucionarlo, muchos han dicho que se tienen que encontrar soluciones también disruptivas, porque si no, no vamos nunca a alcanzar. En fin, la disrupción también es algo que pone grados de complejidad en todo lo que, en cada ocasión que aparece. Y bueno, pues hay que tratar de resolverla para que no quede como algo nada más difícil, independientemente de que tenemos que ver si se están haciendo los esfuerzos para resolver estas, pues, estos grados de dificultad. Y bueno, sin pasar a ello todavía, simplemente mencionaría que sería interesante ver esto desde el punto de vista que proponen en el manifiesto de Potsdam, que ellos allí pues estarían hablando de que la complejidad va adelante y que exige pues de una visión más amplia de lo que es la realidad, y no quedarnos con la realidad puramente física, o material. Esa es mi opinión, pero más que mi opinión, la visión que yo estaba viendo debido a pues a este personaje, Matías Orks, que me parece que es un pensador interesante y que habrá que localizarlo, ver dónde va, en qué paso va ya adelante. Muchas gracias. Gracias, Luis. Guillermo, levantaste la mano. Y creo que le cedo con gusto la palabra a Ole Tzu y luego ya tomo yo por gentleman. Please go ahead, lady. Ofe. Thank you, Guillermo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Ahora que Luis menciona todas estas cuestiones de, digamos que de prospección, yo hace muchos años en las escuelas todavía se daba la parte de prospectiva como parte de todo este mapa curricular que de repente tenían. Y sobre todo en licenciaturas, al menos en México, que eran muy de corte de ciencias sociales. Me parece muy interesante lo que menciona Luis, porque yo creo que, y lo que usted mencionaba, doctor, en un inicio, de repente nos llenamos de tanta información y empezamos a, digamos que a maquilar una serie de eventos que podrían pasar, pero pasa todo menos lo que supuestamente llenos de información queríamos que pasara o vaticinamos que pasara. Entonces sí son fenómenos como que un poquito importantes. Yo la verdad no había escuchado de lo que dice Luis de Matías Orks. Lo voy a buscar. Lo que sí también me gustaría mencionar, hay un término
que de hecho es un término muy militar y que ahora también se puso muy de moda con la pandemia. No sé si lo han escuchado, del mundo VUCA. Volátil, ¿cómo era? El mundo VUCA, sí, VUCA era volátil, complejo, ambiguo, la uno recuerdo como que ubica, incierto. Se puso muy de moda ahora con toda esta cuestión, pero es un término muy militar. Y lo que invita a esta parte de el mundo VUCA es justo a hacer mucho lo que hace una estratega militar, ir reajustando con base conforme se va avanzando. Menciona mucho el doctor Luis, mucho la parte de la complejidad que se confunde con la dificultad. Hace algunos años, cuando empezó también a darse mucho de moda el coaching, yo le escuché a alguien y me pareció hasta cierto punto muy adecuado, que de repente nosotros como seres humanos tendemos a dificultar las cosas cuando la solución más fácil y rápida siempre es simplificarlo. En lugar voy a decir igual una tontería, ¿no? Quiero hacer un nuevo sabor de limonada, nunca, que nadie probó. Pues nada más ponle en lugar de hacer 1 millón de experimentos, mejor nada más ponle una rajita de limón más o usa otro tipo de limón más. Tendemos mucho a la complejidad cuando la respuesta no es ser más complejo, sino más sencillo. Y pues bueno, hasta aquí mi aporte. Muchas gracias. Gracias, Ofelia. Guillermo, después Esteban. O sea, lo que hemos visto y he escuchado de diversa manera, por ejemplo, Stephen Covey platicaba de un libro donde hablaba mucho with the end in sight. O sea, yo creo que si nosotros, cualquier proyecto, cualquier tema, primero nos vamos a la total terminación de ese proyecto, totalmente. Lo analizamos como ya 100% terminado. No importa el how, the how is not important, porque los caminos son tan diversos, no sabemos en qué rumbo nos vamos a poder ir, pero concentrémonos en el final con todos sus detalles, y entonces ya lo podemos retrotraer y poco a poco ir desgranando el how. Y como ya se dijo aquí de diversa manera, el how va a tener la variabilidad que tiene pues los retos muy particulares y los que valen la pena. Lo importante es la flexibilidad, para que con esa flexibilidad podemos reencauzar rápidamente. Si no era el correcto por acá, me regreso y me voy para allá. Pero no siento que ha sido un fracaso el que me haya ido por la izquierda y tuve un rebote. Simplemente digo, ok, no era acá, me voy al otro lado. La forma de terminar algo es primero haberlo visto, haberlo sentido inclusive. How do you feel it? Cuando esa cuestión imagínense una casa. Vamos a imaginar que vamos a hacer una casa. Primero, tienes tu terreno. Visualiza ese terreno donde hay una construcción. ¿Cómo la quieres construir? ¿Cómo quieres repartir las habitaciones? ¿Dónde quieres poner? Si quieres ponerte un jacuzzi, pones tu jacuzzi, tu vapor. ¿Dónde quieres tener? Lo que quieras. Cocina, ¿cómo la quieres tener? Para tener una cocina donde hagas reuniones en la noche para mucha gente o para poca gente. Haz tu casa. Termina tu casa totalmente, imagínate el jardín, la alberca llena, todo, y entonces vete hacia atrás y poco a poco lo vas haciendo. Yo creo que eso sería, y si de repente resulta que un material que habías imaginado no es el adecuado, o resulta que hay una nueva tecnología, posibilidad, pues te vas al otro lado. Pero aquí no hay fracasos, el fracaso es no intentar lo que uno se propone. Eso es todo. Gracias. Gracias, Guillermo. Esteban. Hola, amigas y amigos. Gracias, Alberto. Yo un poco pivoteando en lo que dijo Luis de este cambio, o empezando
por ahí de este cambio también de ciclo y digamos, hay evidencias de cambios de ciclos, ¿no? Como un poco el eclipse del imperio americano y qué pasa con China, el tema de cómo nos relacionamos ahora, las incertidumbres que trajo el COVID y demás. Y mientras hablaban las y los demás, pensaba o escuchaba lo que hablábamos de complejidad y me acordé de las clases de economía, ¿no? Que al brincar pues de las ciencias naturales, que al hacer un caso de laboratorio más fácil de abstraer y, digamos, más dentro de los valores humanos y puedes abstraer más algo natural, pero que tanto los casos naturales como los casos sociales siempre partimos de ceteris paribus, ¿no? Al analizar algo siempre queremos deshacernos de la complejidad cuando es el elemento transversal en la vida, ¿no? Digamos, el planteamiento al hacer un juicio siempre es si las demás cosas se mantienen, si las demás variables se mantienen congeladas, entonces estas variables tienen cierta relación, ¿no? O hay una correlación o una causal y digamos, esas dos cosas juntas, el cambio de paradigmas y también partir de que el paradigma que nos guió y que nos dio certidumbre de la ciencia siempre ha sido un ceteris paribus, es decir, no pensar en la complejidad, sino limitarnos a ciertas variables. A mí me brinca mucho que siempre queramos pronosticar, ¿no? Y que en este cambio de paradigma nos paralice tanto que no podemos pronosticar, no estamos pudiendo pronosticar qué pase en el mundo, ni siquiera entender lo que está pasando. No tengo respuesta, solo creo que es una observación de siempre analizamos manteniendo las variables congeladas con un ceteris paribus. Y también pienso un poco en la última sesión a la que yo estuve, creo que fue la penúltima, que hablábamos pues de la metafísica y demás, y de los temas cuánticos, y también hay un principio de incertidumbre de Heisenberg, ¿no? Que justo habla en la mecánica cuántica que ni siquiera la ciencia, ni siquiera en la mecánica cuántica puedes asegurar que una partícula está... mientras hablaban aquí leí, porque claramente no soy mecánico cuántico, ¿no? Pero en mecánica cuántica, el principio de indeterminación de Heisenberg o principio de incertidumbre de Heisenberg afirma que no se puede determinar simultáneamente y con precisión arbitraria ciertos pares de variables físicas, como son, por ejemplo, la posición y el momento lineal de un objeto dado. Esto es que ni siquiera sabemos que las partículas están ahí, ¿no? Porque se están moviendo y entonces creo que siempre hemos vivido con incertidumbre, solo este cambio de ciclos en el que es menos posible para nosotros como humanidad aplicar un ceteris paribus, pues nos tiene paralizados. Solo es un poco más de leña al fuego de este diálogo, no tengo ninguna respuesta, solo resonaron muchas cosas al oírles. Es cuanto, hasta aquí. Buenísimo, gracias Esteban. Adelante, Guillermo. Sí, gracias. Pues mira, yo ciertamente hacía bote pronto lo que ciertamente no es un concepto que yo maneje todos los días, es de la complejidad, ¿verdad? Pero hacía bote pronto la invitación, el reto que nos hacen de pensar un poco en eso. A mí me parece que la complejidad es una constante que ha ido en un crecimiento exponencial a través de la civilización y es responsable. La complejidad es un concepto que ha estado en las civilizaciones, en la civilización humana a través de todos los siglos, ¿no? Por ejemplo, podemos pensar en la complejidad que representaba ser una catedral gótica, ¿no? En Europa, con el proyecto SpaceX de Elon Musk. Bueno, pues obviamente hay un gap enorme de hechos y de circunstancias que fueron promoviendo que fuera creciendo esa complejidad en un crecimiento exponencial, más complejidad y traía nuevas ideas. Y es lo que está pasando también un poquito con la tecnología moderna, ¿no? Llega un proyecto nuevo, una idea nueva
esto arrastra otras cosas y la velocidad de los desarrollos va disminuyendo, en fin. Aplica a las ciencias, aplica a la técnica, en fin, y pues va invadiendo esa complejidad en todos los campos del saber humano. Pero mi conclusión sería, realmente la conciencia y el perfil del ser humano ha crecido para bien a partir de la complejidad a través de los siglos, que yo creo que es un tema que es muy importante, ¿no? ¿Cómo compararíamos un ser humano, la conciencia de un ser humano en la Edad Media, en el Renacimiento, en la época de la Ilustración, en la época del Romanticismo, en la Edad Moderna y en el momento actual? El ser humano realmente ha sido más humano, ha sido más, los valores fundamentales han crecido con esa complejidad, o se han diluido, o se han contaminado con otra serie de factores. Es todo. Quizás una pregunta más en ese sentido, Guillermo, podría ser si ese avance, esa lucha por ser cada vez más humanos, a lo mejor nos aleja del objetivo. Y Gernot, adelante. Sí, gracias. No entendí o sea que estoy fuera del hoyo, ¿verdad? No, al contrario, que ese proceso como lo describiste tú, de irnos humanizando, ¿en qué medida en realidad no nos ha llevado a esa, o de repente nos aleja de esa humanidad? Sí, ese es un poco mi punto, claro. ¿No? Hago la pregunta, pero pues tú ya diste una especie de orientación a la respuesta. Gernot. Sí, gracias. Yo pienso que sí, aquí tenemos una discusión muy interesante y lo que acabo de decirnos Ofe, ¿verdad? Es que yo pienso que tenemos una relación entre lo sencillo, lo simple y lo complejo. Entonces, lo complejo, ¿qué puedo decir? Son variaciones de lo sencillo en diferentes combinaciones y permutaciones. Tal vez como dice Esteban, ¿no? De Heisenberg, hay siempre varias posibilidades alternativas que a veces pueden coexistir. Y como dice Guillermo, eso es algo muy humano, ¿no? En lo social también, todo es un poquito complejo, pero yo pienso que las motivaciones y necesidades que tenemos cada uno de nosotros son muy básicas, pero sí de estas reglas y necesidades básicas resulta a veces mucha complejidad. Lo que quisiera decir es que están interrelacionados la complejidad y lo simple. Entonces podríamos siempre buscar de reducir la complejidad, pero también de algo sencillo siempre tenemos que esperar que tal vez resulta algo complejo. Eso es una dinámica muy, muy natural y tal vez aquí quiero añadir otro aspecto de la complejidad y de lo simple, la autoorganización. Y yo pienso que eso es un principio muy importante, como en los negocios y grupos, lo social, tenemos una tendencia de darnos reglas para reducir la complejidad. Y eso es la autoorganización. Solo para dárseles otro término y fenómeno a la discusión. Gracias. Gracias, Gernot. Bueno, sí, y a propósito de reglas, yo creo que además una cosa que puede ser también interesante es cómo con reglas relativamente sencillas puedes construir cosas enormemente complejas, ¿no? Por ejemplo, puedo proponer el ajedrez, ¿no? El ajedrez es un juego que tiene reglas, digamos, relativamente sencillas y sin embargo se convierte en un juego enormemente complejo. Esteban, adelante. Yo solo quisiera agregar también plantear
en este diálogo otra pregunta, ¿no? Un poco apelando a lo que Guillermo trajo a la mesa en la evolución humana siempre está la complejidad, ¿no? Pero también no sé qué tanto juega el conocer en hacer las cosas más complejas, ¿no? Mientras más avanzamos como humanidad, conocemos más de un infinito infinito, ¿no? Que será imposible conocer todo y entonces tener más conocimiento, ¿qué tanto abona a que sean más complejas nuestras vidas, ¿no? Solo un poco trayendo esa pregunta o ese planteamiento que sume a esta discusión. Gracias, gracias, Esteban. Jorge, adelante, por favor, y después Alejandro. Sí, bueno, buenas noches con todos. Bueno, súper interesante. Lo que yo quería agregar ahí es a la discusión. Yo creo que la complejidad es causada por nuestra inseguridad y nuestros miedos, principalmente. Y que realmente lo que tenemos que buscar es existir simplemente. Por ejemplo, el tema de la muerte, ¿no? Sabemos que nos vamos a morir todos, pero no sabemos cuándo ni cómo. Y eso es imposible saberlo. Entonces, el abrumarnos con esa pregunta, ¿para qué? Si no lo vamos a saber nunca. Coincido plenamente con el concepto de que no hay fracaso. Lo que hay es dejar de intentar. Y son conceptos que creo que simplifican mucho nuestra vida en relación a la complejidad. Otro punto que se ha dicho y lo comparto plenamente es la relación entre lo sencillo y lo verdadero, y lo complejo y lo falso. En cierta manera, Richard Feynman y Einstein, en cierta manera lo plantean, ¿no? Es decir, si queremos buscar algo que sea verdadero, tiene que pasar por lo sencillo, porque si es complejo, como que vamos por el camino equivocado. Y otro concepto que también se plantea aquí es el tema de lo complejo y lo impredecible. Pero una cosa que sí tenemos que creo que hacer conciencia es que sin lo impredecible no hay avance, porque no hay solución de problemas, no hay futuro, es decir, es estático, morimos. Entonces, realmente lo impredecible es lo que permite que la civilización avance, porque si fuera predecible, seríamos máquinas y no humanos. Un poco lo impredecible y la humanidad y lo sencillo y lo inhumano en cierta manera, o lo estático y lo inanimado, si cabe el término. Otro punto que también levantaron y me parece también muy interesante y lo estamos viviendo en el tema de inteligencia artificial, ya hay pruebas de que no se sabe qué pasa en la caja negra, es decir, ya no se sabe cómo opera la inteligencia artificial, porque se le da ciertas reglas al proceso y lo que pasa internamente para resolver, porque hay una solución y hay una respuesta, pero ya cómo se llega a esa respuesta, cómo la máquina llega a esa respuesta, no se sabe. Y eso apuntan muchos que es una cosa ya disturbing, ¿no es cierto?, que causa mucha inquietud, porque se está yendo un poco de las manos de nuestro manejo, procesos complejos que no los entendemos o no entendemos cómo funcionan. Y finalmente también quería tocar sobre el tema de la abundancia de la información. Y yo creo que esa abundancia de información o sobreabundancia de información que vivimos ahora agrava la complejidad. Y la forma como moderar eso es vía la atención. Es decir, ¿a qué le ponemos atención? Y cómo jerarquizamos nuestra atención. En la medida que no hacemos eso, realmente nos abruma la superabundancia de información. De acuerdo, de acuerdo. Alejandro, adelante. De cierta manera, la atención es como un sedazo. No tengo un sedazo, me abruma, pues. Entonces, de cierta manera, la complejidad es algo en que yo caigo o puedo decidir no caer, ¿no? En base a lo que yo escojo. Esos son mis aportes. Eso fue Jorge, ¿no?
Adelante, Alejandro. Gracias, Alberto. Hola a todos y una disculpa por haber entrado tarde. Estábamos en una llamada que se excedió en el tiempo, como ya le había adelantado a Alberto que era probable que sucediera. Y bueno, espero que por haberme perdido las primeras intervenciones no diga yo alguna barrabasada, que de todas maneras la puedo decir. Pero bueno, el tema de complejidad viene en realidad de las limitaciones de nuestra capacidad de entendimiento. Y voy a ilustrar esto con un ejemplo muy sencillo. El famoso experimento probabilístico de lanzar una moneda al aire y que, digamos, se ha demostrado que el 50% de los casos da águila, el 50% da sol. Eso en realidad no es probabilístico. Usamos la probabilidad y la estadística como una muleta para compensar la falta de información. Porque si existiera o si hiciéramos un modelo perfecto que registre la fuerza y el ángulo con el que se avienta la moneda, las corrientes de aire, la temperatura, la altura a la que se cacha la moneda, etcétera, 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 se podría modelar con certeza el resultado de lanzar una moneda al aire. Y lo mismo aplica en todo. Aplica en cualquier cosa donde utilizamos estadísticas, donde utilizamos probabilidades, etcétera. Incluso en la inteligencia artificial a la que hizo referencia Jorge hace un momento. Decimos que no sabemos cómo se toman decisiones con inteligencia artificial porque no tenemos la información. Pero si creáramos los flujos de información y tuviéramos la capacidad para absorberla, sabríamos exactamente cómo se tomó cada una de esas decisiones. La única, digamos, el único evento probabilístico que probablemente no sea soluble con información es a lo que hacía referencia Esteban, que es el principio de incertidumbre de Heisenberg. Pero, digamos, igual y tampoco es la única excepción, ¿no? Lo que pasa, o sea, tal vez no tengamos suficiente información y suficientes conocimientos para eso todavía. Entonces, está todo ese tema de que nosotros percibimos la complejidad por una falta de capacidad de entender nuestro entorno. ¿Sí? Aún así, el mundo evolutivamente ha desarrollado unos sistemas verdaderamente asombrosos para manejar la complejidad. En la naturaleza, por ejemplo, podemos observar cómo se comportan los cardúmenes. Podemos ver cómo se comportan los enjambres, las marabuntas, los hormigueros. Todos esos son procesos impresionantemente complejos. ¿Sí? No sabemos cómo se comunican los peces que evaden exitosamente a un pez mayor que se los quiere comer. ¿Sí? Y eso existe. Y llevándolo a una escala humana, existe exactamente lo mismo. No estamos muy conscientes de ello porque nos parece algo normal, algo que vemos todos los días. Pero el que existan organizaciones complejas
como grandes empresas, Siemens, Procter & Gamble, Nestlé, Toyota, organizaciones de otro tipo, la propia Iglesia Católica, la organización tal vez más antigua del mundo, son organizaciones sumamente complejas y que logran funcionar, como se dice en inglés, en lockstep. Logran perseguir ciertos objetivos, logran obtener ciertos resultados, logran comportarse de ciertas maneras, y eso es la parte humana, o digamos una parte humana, porque seguramente hay más, correspondientes a los cardúmenes, enjambres, marabuntas y hormigueros, ¿no? O sea, somos maestros de manejar la complejidad. Y eso podría ser una característica quizás de la vida propia, ¿no? El generar complejidad y navegar la complejidad. A ver, una situación. Si yo voy por la calle y pateo una piedra, más o menos puedo decir por dónde va a caer la piedra, ¿no? Con razonable certeza, ¿no? Si soy además alguien que tiene habilidades futbolísticas, probablemente puedo incluso aspirar a poner la piedra en algún punto muy particular. Si voy por la misma calle y me encuentro un perro y lo pateo, ¿qué tanto puedo saber qué va a pasar? O peor, ¿no? Si voy por la calle y pateo a otro humano, ¿qué puedo saber de lo que va a suceder? Eso probablemente puede parecer en primer lugar incertidumbre, pero yo creo que también refleja la complejidad de las situaciones, ¿no? No sé qué piensen ustedes. Bueno, perdón, como esto está ligado a lo que yo decía, me voy a permitir Adelante. Agregar un punto. Y eso es que la complejidad no solamente la vemos, no solo la observamos en el mundo orgánico de los seres vivos, ¿sí? El universo es un buen ejemplo, ¿no? Hay un grado de complejidad, son cosas que escapan de la capacidad de comprensión del ser humano. Para no ir lejos, no sabemos qué es la materia oscura, dark matter, pero sabemos que representa el 80% de la materia del universo. Y el universo observable solamente el 5%. O sea, ahí hay niveles de complejidad en el mundo, digamos, de la física, el mundo no animado, no orgánico, que pues, también es impresionantemente grande. Pues sí, ese es en y quizás un poco ahí la discusión de si la complejidad es más propia de fenómenos o de niveles de organización más complejos como la vida, o si existe desde el principio. Y un poco también la diferencia entre incertidumbre, como la que planteaba Esteban, y la idea de la complejidad. ¿En qué medida son lo mismo? ¿En qué medida se diferencian? Gernot. Sí, gracias. Alberto, yo pienso aquí tenemos un aspecto muy importante. Tenemos que distinguir entre lo probabilístico, que es riesgo, y lo que es el incertidumbre. Entonces, yo no sé cuáles resultados podría haber. Mientras que cuando algo es probabilístico, yo sé todos los resultados que podrían resultar y cada uno tenga una probabilidad. Mientras con un incertidumbre, no sé, pueden resultar, no sé, constelaciones que no puedo prever. Y yo pienso que la complejidad puede resultar en los dos, incertidumbre y o riesgo.
por lo menos aquí en la Facultad de Negocios, trato de llamar la atención de mis estudiantes a este hecho. Hay cosas que sí son probabilísticas, entonces puedo hacer un cálculo, mientras otros, cuando llevan incertidumbre, también se pueden hacer cálculos, pero al fin del día nunca hay certeza con todo el cálculo que podría hacer, porque incertidumbre, como dice Esteban, ¿no? Heisenberg, este principio es nunca vas a saber. Certeza absoluta es lo que es difícil de Así es. conseguir, ¿no? Ofe, adelante. Gracias, doctor. Ahorita que mencionaban la parte de probabilística versus la incertidumbre, me llegó a la mente esta cuestión de igual al final son fenómenos naturales, de negocios, económicos, además, pero pues son fenómenos o ciertas circunstancias. Y bueno, para los que viven acá en México, justo ahora que fue el 19 de septiembre, se hacía un cálculo de qué probabilidades había de que temblara el mismo día en México, ¿no? Y era, no sé, como 21 ceros adelante del punto 07. Entonces, digo, como bien dice Gernot, ¿no? Una cosa es lo probabilístico y otra cosa muy aparte, la parte de incertidumbre y riesgo. Pero siempre hay esa, ¿cómo decirlo? Pues ese punto donde todo puede pasar, independientemente de si hay si hay algo probabilístico o no, inclusive teniendo un cierto instrumento, ¿no? Como pasó como ha pasado con los sismos, ¿no? Esa es de momento mi aportación. Muchas gracias. Guillermo. Hablando de los sismos, me gustaría preguntarles qué tanto creen ustedes que puede influenciar que millones de personas, el día 19 de septiembre, millones de personas pensaron, ahora estamos haciendo un simulacro y después de ese simulacro no vaya a ser que haya un temblor. ¿Y qué pasó, chicos? Tembló, porque hay una capacidad, si algo tiene en nuestra cabeza todos son vibraciones, nuestros pensamientos son vibraciones y las vibraciones pueden ir positivamente o pueden ir negativamente. That's the law of vibration. Y después de esa law of vibration hay la law of attraction. La law of attraction trae a tu vida exactamente lo que tú piensas. Entonces, si tú buscas que algo suceda y va en sentido positivo, sucede mayormente. Y si tú piensas que va a suceder en sentido negativo, estoy muy preocupado porque no fuera a pasar esto. No vaya a haber un temblor. It happens, my dear friend. Y más si millones de personas están pensando en eso. Introduzcamos también esta posibilidad dentro de nuestras conversaciones. Y ahí la dejo. Esa es una perspectiva también muy interesante, ¿no? Porque allí, yo veo allí complejidad, ¿no? Por un lado están los que a lo mejor piensan o pensamos que va a haber un temblor después de hacer el simulacro. Pero, y ellos cumplen o hacen o aparentemente cumplen la ley de la atracción. Pero ¿qué hay de los que piensan que no va a haber un temblor después de eso? Su ley de la atracción no se cumple. Entonces... No, la ley de la atracción siempre se cumple. Siempre lo que tú pienses, siempre, porque aquí tenemos vibraciones.
Nuestros pensamientos son vibraciones y tú mandas vibraciones positivas, regresa algo positivo. Entonces aquellos pocos que pensaron esto no puede suceder, no pasó, pero la masa de gente tenía el temor porque ya había pasado varias veces. En el 2017 fue exactamente el 19 de septiembre y pácatelas. Yo estaba en un piso 19, hubieras visto cómo bailé ahí me tenía que pegar a la pared para no salir volando por la ventana. Entonces, eso es el tema. Tenemos que introducir también esa posibilidad de las vibraciones, de los pensamientos positivos, negativos y la atracción que eso genera. Y ahí la dejo. Bueno, pues ahí está, ¿no? Pero lo interesante es eso, hubo un grupo para los cuales no se cumplió, ¿no? La ley no se les aplicó a ellos, ¿no? Pero bueno, a ver, Alejandro. Voy a contradecir a mi queridísimo amigo y socio Guillermo. Venga. Encantado. Yo no pongo de ninguna manera en tela de juicio el concepto de la ley de atracción dentro del ámbito de psicología y de behavioral economics y ese tipo de cosas. Ahí totalmente. Pero de aquí a que la mente de la gente podamos influir lo que pasa con las placas tectónicas, ahí sí tengo un problema. No creo que seamos tan poderosos los seres humanos. De hecho, y les acabo de mandar al WhatsApp del grupo un tweet de un tipo que se tomó la molestia de hacer una lista de todos los temblores de más de grado 6 en los últimos 100 años. Y pues sí, el 19 de septiembre ha habido 3, pero ¡oh, sorpresa! El 18 de febrero ha habido 4, el 8 de mayo ha habido 4, y la mayor sorpresa de todas es que en 7 de junio ha habido 7 temblores. Ah, curioso, mira. ¿Sí? Entonces, digo, sí, es muy, qué sé yo, muy lógico, muy natural, de que, ¿cómo? Esto no es posible, que tiemble 3 veces en la misma fecha. Pues, sí, es algo parecido al ejercicio que todos hicimos alguna vez en el salón de clase para ver cuántos cumpleaños coincidían, y pues sí coinciden, ¿no? Siempre hay alguien. Bien. Discúlpame, Billy, pero no, pero lo tuve que decir. Me fascina el punto de vista y it's okay. Es la maravilla de esta plática abierta. Sí, es que thank you so much, Alejandro. Bueno, y quizás podríamos regresar un poquito a la otra perspectiva que planteó en su momento Esteban, ¿no? La idea esta de la incertidumbre. Pero más que de la idea de la incertidumbre, el problema que tenemos descubierto allí, de por qué a veces no podemos observar las cosas, ¿no? Sobre todo, mientras más pequeños mientras vamos a dimensiones más pequeñas, nos encontramos que ocurre que para observar, pues afectamos lo observado y resulta que entonces, pues sí, podemos saber que allí había un pedazo de materia, pero como le pegamos con algo para poder determinar que allí estaba, pues ya no está, ¿no? Desapareció de ahí y se movió a otra parte y no sabemos a dónde fue a parar. Eso pasa aparentemente a nivel de la física, ¿no? Sí, claro. Y ahora, ¿qué tal a nivel, otra vez macro y a nivel social? ¿Cuántas veces no nos pasa que nosotros por observar
simplemente aquí, ¿no? Preguntar una opinión. A lo mejor es simplemente por el hecho de que estamos preguntando una opinión aquí entre nosotros, eso modifica la opinión que supuestamente queremos recoger y conocer. ¿Eso qué es? ¿Complejidad? ¿Es incertidumbre? ¿Es probabilidad? Flexibilidad, mi buen Alberto. O sea, si tú tienes la capacidad de añadir a tu conocimiento cualquier punto de vista, eso es flexibilidad y enriquece toda la conversación o tu conocimiento del tema. Pero al revés, si yo te pregunto algo y tú respondes algo que a lo mejor en realidad no refleja tu opinión, pero tu respuesta está más determinada por algún propósito que tú tengas conmigo, de estar de acuerdo conmigo, de caerme bien, de no generar conflicto, qué sé yo. Sí, claro que aquí, o sea, realmente esta es la magia de este grupo. Sí, aquí sí. Estamos construyendo, buscando soluciones de manera conjunta. Entonces yo creo que es la riqueza. No faltará que estés en una reunión y que la persona que esté frente a ti es alguien que si no es su opinión, no hay otra opinión que valga. Entonces tal vez por llevar la fiesta en paz, hay dos opciones, o no dices nada y la otra es que bueno, como dices, claro que sí, y ya, y fuera, ¿no? Sí. Bueno, pues ahí está. Esa es exactamente la situación, ¿no? Y yo veo allí, pues, una expresión de la complejidad, particularmente, no solamente en las interacciones humanas, sino incluso en todo el ir y devenir de la social, ¿no? Sí. Es complejo, por eso son probablemente complejas los fenómenos sociales. Porque simplemente la manera en que interactuamos nos está modificando. De hecho, eso lo platicaba alguna vez contigo, Luis, de esta perspectiva de que normalmente nos preguntamos, ¿no? ¿Quién soy yo? Y eso supone la pregunta complementaria que es, bueno, yo soy lo que no soy, ¿no? Entonces, eso podría movernos a andar por el mundo tratando de ver, para saber quién soy yo, pues andar tratando de determinar quién no soy yo. Pero ¿qué tal si en lugar de preguntarnos la pregunta, ¿quién soy yo? Nos preguntamos, ¿qué me determina? ¿Qué es lo que me define? Y resulta que a la hora de hacer esa pregunta, entonces estaríamos proponiéndonos que cada uno de nosotros, nuestra identidad, nuestra personalidad, es probablemente la, digamos, conjunción de los efectos de todo lo que nos rodea, material, inmaterial, humano, vivo, muerto, inanimado, lo que sea. Y eso, pues en ese momento somos entonces como una especie, cada uno de nosotros somos como una especie de la interferencia que generan todos los elementos que nos rodean. ¿Me explico? En términos más o menos, en una especie de metáfora física, ¿no? Y si eso es correcto, bueno, pues entonces tendríamos que estar mucho más interesados en lo que nos rodea. Porque eso es lo que somos, la interacción de todos esos efectos que tenemos alrededor. Eso podría tener implicaciones incluso hasta para la manera en que nos relacionamos, por no decir directamente la ética. No sé qué opinen por aquí de una perspectiva de ese estilo. Interesarse por los demás. Jorge, adelante, por favor. Como lo estás planteando, Alberto, es bien interesante porque quizá reformulando lo que estás planteando, pero yendo en la misma línea,
yo diría que la pregunta es, ¿qué hago aquí? ¿Y por qué esa pregunta es tan importante? Estando claro que la interacción nos define, pero el ¿qué hago aquí? Nos genera un sentido de propósito. Y un sentido de propósito nos genera una escala de valores. Y una escala de valores nos genera una perspectiva. Y una perspectiva es lo que nos permite filtrar la complejidad y darle un propósito en base a una meta. No me acuerdo quién dijo, pero estoy plenamente de acuerdo que el momento que sabemos cuál es la meta, el cómo llegamos a la meta ya es un tema muy mal. La circunstancia en el movimiento, porque centrarnos en cómo llego, no vamos a saber cómo llego, pero si sé dónde debo llegar, también soy flexible en cómo llego a donde debo llegar, ¿no es cierto? Entonces, sí creo que una forma de manejar este proceso de complejidad es haciéndonos ese tipo de preguntas que tú planteas. Y creo que la pregunta esencial es, ¿qué hago aquí? ¿Cuál es mi propósito aquí? Claro, porque además eso no lo dije yo, ¿no? Pero así como lo que nos rodea nos define, pues nosotros también por nuestra presencia aquí contribuimos a definir a nuestro entorno y a los demás. O sea, somos, en otras palabras, seríamos en esa perspectiva una red de personalidades, no sé cómo llamar, pero ciertamente compleja. Y cuando tú te planteas, ¿qué hago aquí? Es decir, en esa red de interacciones, ¿cuál es mi puesto y cuál es mi propósito? ¿Y qué? Entonces, creo que está muy relacionado a la pregunta que tú planteas. Cierto. La complemento nomás, así es. Correctísimo, correctísimo. ¿Sí? No sé si alguien tenga alguna otra opinión u otra perspectiva que quiera poner sobre la mesa. Luis, has estado muy callado. Bueno, más que nada he estado muy respetuoso porque ha habido una increíble variedad de opiniones, sobre todo de puntos de partida donde salen las opiniones. Y creo que esto es muy interesante, muy importante. Yo diría que, bueno, es parte de lo que ya había mencionado anteriormente, pero el hecho de saber que mientras más nos movemos, no me refiero aquí a lo que es moverse en cuanto a localidad, sino moverse en cuanto a la mente y ir solucionando problemas del diario, pues esto es lo que genera realmente la complejidad. No nos damos cuenta, pero el hecho de encontrar una nueva forma, una innovación en cuanto a cómo cortar mangos de un árbol y que se facilita, pues eso ya tiene más complejidad que la forma como se hacía anteriormente. Ya sé que anteriormente, como se mencionó, el hecho de que muchas veces lo que resuelve la complejidad es la simpleza, simplificar lo simple. La sencillez. Sin embargo, bueno, hay algo que dice Matías Orts y dice la dificultad es el hecho de tratar de simplificar lo complejo. O sea, cuando lo complejo no se acepta, no se ve como tal y se trata de resolver cómo se presenta y ver qué es lo que lo ha hecho así de complejo. Si no aceptamos eso, empezamos a tratar de encontrar medios de resolver esto, simplificándolo. Y con eso podemos generar más dificultad en resolver la complejidad, aunque la complejidad sigue estando ahí
de la forma esencial, de la forma inicial. Y yo creo que esto puede ser así y es una de las razones por las cuales yo creo que los populistas, en vez de encarar, enfrentar la complejidad, tratan de hacerla a un lado y hacer parecer que son cosas inútiles y tratar lo complejo con una simpleza tal que pues muchos llegan a caer en la trampa de la simpleza con la cual a veces proponen resolver una complejidad más sofisticada. Yo creo que la complejidad es algo que se va dando por naturaleza. Todo lo que vamos avanzando en cuanto al desarrollo de cualquier cosa, cualquier desarrollo es más complejo cuando se termina de hacer que cuando había antes, que en su punto inicial. Y lo interesante es ver en qué consiste esta complejidad del desarrollo que se acaba de hacer. El desarrollo puede ser de cualquier cosa, puede ser de una tecnología, puede ser de una innovación, puede ser de la forma en cómo se soluciona alguna cosa para hacerla posible. Entonces, yo creo que es algo que simplemente hay que estar consciente de la complejidad que se está formando en cada ocasión que estamos tratando de resolver un problema o que de hecho resolvemos o caminamos en el desarrollo de algo en lo que se está pensando, algo en lo que se está haciendo, ya sea en tecnología o ya en cualquier campo. Cuando terminamos hacerlo, y encontramos una nueva forma de hacerlo, siempre es más complejo. Y esto, pues lo podemos ver, la forma en la que, a lo mejor es demasiado drástico, pero la forma en que vivían los recolectores, cazadores, y la forma como vivimos hoy. Pues la forma de los cazadores recolectores, pues era una cosa simple, era encontrar lo que se había de cazar, lo que se había de recolectar. Y hoy día, pues eso sigue vivo porque es algo que empieza a desarrollarse. No quiere decir que todo absolutamente cambió y se desarrolló. Hay cosas que todavía siguen teniendo la misma tecnología anterior y es donde yo me pregunto hasta qué punto realmente simplemente se trata de hacer las cosas más simples, porque lo simple sigue existiendo, pero la complejidad también, y lo importante es seguir resolviendo lo complejo al grado tal que muchas cosas complejas ya ni siquiera nos damos cuenta que son complejas y las vemos normales y simples sin darnos cuenta que esto es infinitamente más complejo de la forma como inicialmente se hizo. O cada paso de la humanidad, la complejidad que ha hecho, simplemente el hecho de haber pasado de ser cazadores y recolectores a haber pasado a ser granjeros Astronautas. No, ya no tanto, yo estoy dando un paso, tú estás dando ya 72. Pero lo que provocó el hecho simplemente de ya no vivir recolectando, sino vivir más sedentariamente y tener pues obviamente un mayor número de miembros de una comunidad, pues eso, el hecho de simplemente haber cambiado la forma de vivir, generó que se hubiera tenido que desarrollar el idioma, la escritura, la administración,
o sea, generó una cantidad de cosas que se tuvieron que resolver para poder vivir en comunidades más grandes. Y decimos, oh, bueno, es que antes simplemente se recolectaban las cosas y ahora ya no tenemos que andar recolectando, ya podemos vivir todos tranquilamente cultivando. Pues sí, pero cuando cultivas dependes de otras cosas, tienes que cuidarte de otras cosas, tienes que convivir de otra forma y tienes que ver de qué manera tienes un control de lo que se hace, cómo se hace. Y bueno, el hecho es que durante el tiempo que hubo ese cambio, se inventó la escritura, se inventó las matemáticas, se tuvo una noción divina diferente. Ahí nació lo que al principio eran mitos, se hicieron mitologías y posteriormente de las mitologías politeístas se llegó a ser un monoteísmo y todo eso sucedió debido a ese cambio. Entonces yo creo que es interesante ver cada cambio, qué es lo que trae, qué hace más complejo, qué hace posible que siga siendo válida una serie de posibilidades y qué tipo de desarrollo anula algunas de las posibilidades iniciales, pero todo eso es complejidad. Buenísimo, Entonces, Luis. Yo creo que se nos acaba el tiempo. Ya estamos a 11 minutos de agotar el plazo que nos hemos dado. es una situación muy compleja. Esteban tiene la mano levantada desde hace rato, Bueno, pero si quieres, Esteban, ¿por qué no le vas pero también entrando? sonríe. ¿Por qué no le vas entrando a la cosecha? Sí. Claro. Pues creo que también mi pensar sobre este tema o esta idea que estamos hablando ha ido evolucionando durante nuestra plática. Creo que lo que rescato es que la complejidad ha sido el ambiente en el que la humanidad se ha desarrollado y que la evolución ha tenido una relación directa con nuestra capacidad de sobrevivir, coexistir y sacar ventajas de estas complejidades. Y eso también ha ido cambiando con ciclos como los paradigmas que han tenido que, o que hemos tenido que cambiar o tomar para evolucionar, ¿no? Para seguir viviendo en este mundo tan complejo o en este universo tan complejo. Y creo que también un ejemplo bien claro y que ahí abono a lo que se ha dicho de la simpleza, de que tal vez los paradigmas para enfrentar la complejidad o para encarar la complejidad son simples, es tal vez las metodologías ágiles, ¿no? Digamos, hay que ser ágiles para sacar provecho de la complejidad y para evolucionar y para vivir mejor, digamos, a pesar con sin o a pesar de la complejidad. Y las metodologías ágiles ahora de innovación, por ejemplo, son justo un paradigma distinto. No hay que hacer un plan, un presupuesto y entonces en un año veremos si funcionó, sino más bien tirémosle a un producto mínimo viable, ¿no? Que probemos con los criterios funcionales que queremos resolver, que los probemos con la gente con quien lo queremos resolver y entonces sobre la marcha, en 2, 3 meses o antes, podemos ir viendo si es que funciona nuestra hipótesis, si es que esta propuesta nuestra para superar la complejidad funciona y ciertamente es algo bastante más sencillo que un plan más complejo, ¿no? Porque además un poco Zygmunt Bauman, ¿no? Habla de la liquidez de las cosas y cómo, y cómo tal vez hace 20 años el terror del mundo no era para nada un virus, sino era el terrorismo. Hoy el terror del mundo, ¿no? El gran miedo del mundo es los virus y el terrorismo queda lejos, ¿no? Cómo cosas tan preocupantes y tan amenazantes para la vida, hablando de complejidad, cambian tan rápido y son tan líquidas. Entonces, para estos tiempos tan inciertos y tan complejos y cada vez más complejos,
hay que ser ágiles, ¿no? Y hay que ir cambiando nuestros paradigmas. Entonces, agradezco mucho esta tarde y que compartiéramos con la mente abierta pues nuestros pensares, nuestros conocimientos y demás. Les agradezco mucho. Nos vemos a la próxima. Gracias, Esteban. Tenemos ahí además como otra dimensión, ¿no? Complejidad, simpleza o sencillez y ahora liquidez, ¿no? Está bueno esto. No sé quién más quiera compartir su takeaway. Bueno, yo me llevo, Venga, más bien Ofe. me llevo más bien muchas cosas para investigar, para no venir tan ignorante la próxima sesión. Pero esta parte de la complejidad de veras es muy interesante y más combinarla con la cuestión de la prospección y cómo llegamos a esta parte inclusive de la ley de la atracción. Fue muy, muy interesante. Muchas gracias. Buenísimo, gracias. Gernot, adelante. Tal vez lo que me llevo yo es complejidad, siempre va a ser complejo, pero nosotros que no tengamos miedo de eso, tenemos que meternos. De acuerdo. Miedo es otro concepto que apareció ahí como causa de la complejidad, si no me equivoco. Alejandro, adelante, por favor. Me sumo a la corriente que parece que se está formando, formulándola de otra manera, y eso es que la complejidad es parte de nuestro entorno, es parte de la naturaleza, y que como seres humanos tenemos capacidad impresionante de trabajar con la complejidad, de desarrollar instrumentos que nos permiten manejarla, y somos capaces de crear organizaciones muy grandes y muy complejas y hacerlas funcionar. Eso. Excelente, gracias Alejandro. ¿Quién más? Nos falta los Guillermos, nos falta Luis, Jorge. A ver, Alberto, Venga. sí, yo lo que me llevo, todo ha sido muy, muy interesante, muchas gracias a todos, pero es un tema de cómo aplicamos esto que hemos conversado, y a mí algo que me fascina y no lo entiendo todavía es por qué los asiáticos nos han pasado a los latinoamericanos en curva. Y en ese contexto quizá ellos saben manejar la complejidad innata del desarrollo mejor que nosotros, ¿no? Me quedo con esa inquietud. Yo creo que Genial. nuestro tema 1 se llama tenemos la capacidad de imaginación infinita, y basado en la imaginación infinita podemos ir en aquellos caminos que nos va dictando la vida o influir para que esos caminos sean en el sentido que nosotros lo queremos. Gracias. Gracias, Guillermo. Guillermo Mendoza, Luis. A ver, yo creo que oímos a Memo Mendoza, que yo con mucho gusto voy a tener algo que decir, pero yo quisiera oír a Memo también. A ver, Guillermo, creo que por te hablan. Guillermo no nos responde, Luis. Bueno, no, yo creo que yo llegué con una idea de la complejidad, no quiere decir que haya cambiado totalmente, pero sí encontré muchas otras formas con lo cual se genera complejidad. Y es un hecho que la complejidad es parte esto me gustó mucho, es parte de la realidad. La complejidad, sin embargo, no necesariamente se resuelve de una sola manera. La complejidad utiliza nuestra creatividad, la creatividad humana, y yo creo que la complejidad se manifiesta de una manera en que son parte de un paradigma obsoleto. Cuando hay una complejidad que no se puede resolver, es que todavía estamos basados en una
en un paradigma que ya no funciona, y el chiste está, o lo difícil, o lo que se debe de hacer es buscar en qué consiste el paradigma que sí me va a ayudar a resolver esto. Porque la complejidad obviamente cada vez es más compleja. Y no es más que la forma en que estamos manejando y cambiando las cosas para generar cosas pues de diferente tipo, para ir avanzando, para ir desarrollando todo. Vamos haciendo que los hilos vayan tejidos de una manera más compleja, y se tiene que buscar la forma en que se siga haciendo un tejido y no se haga una bola hecha nudos y marañas, que es a lo que podemos llegar a hacer si no solucionamos esto. Afortunadamente creo que siempre se ha llegado a resolver complejidad, pero no nos hemos dado cuenta porque a lo mejor no hemos vivido en los momentos en que, o sea, quizá, el momento que estamos viviendo es un momento para resolver complejidades que requieren de mucho pensamiento. Lo que dijo Alex, creo que es pues es una base. Es la mente el instrumento con el cual o mediante el cual se puede hacer eso, porque la mente es flexible, la mente es movible, la mente es totalmente maleable, es agilísima. Entonces lo que tenemos que estar pues alertas es ver cómo vamos usando la mente para que ésta vaya encontrando las formas de seguir tejiendo, seguir haciendo el tejido sin que se nos haga bolas el hilo. Y a veces creo que en este momento lo tenemos hecho bolas. Gracias, Luis. Creo que ya está Guillermo acá otra vez con nosotros. Guillermo, ¿nos quieres compartir? Sí, gracias. Mira, tengo un problema con el internet, me saca del sistema y bueno, afortunadamente logré entrar de nuevo. Gracias. No, pues gracias. Mira, una cantidad de ideas impresionantes, ¿no? Y muy, muy interesantes todos los insights que se han podido sacar de esta reunión. Creo que sí, algo que me queda es pues que es parte de nuestro entorno y que debemos aprender a manejarlo, ¿no? La complejidad. Pero yo creo que la complejidad también llega a nuestras vidas personales en diferentes formas, ¿no? Yo enfatizo mucho la parte humana. Creo que hay un cambio de conciencia importante en el mundo, y no estará tan alejado la responsabilidad de la complejidad de la vida moderna con la tecnología, con una serie de cosas que nos ha tocado vivir en esta generación, pues que son parte de lo que está influyendo en una cultura del hombre moderno, que pues yo dudaría que es la mejor desde el punto de vista de valores y de comportamiento. Vemos un mundo verdaderamente deshecho. Está el mundo hecho garras, y pues parte quizás sea eso, ¿no? Es todo, no tengo mucho más que agregar. Buenísimo, Guillermo. Bueno, pues yo me llevo una pregunta, más bien, ¿no? Si la complejidad no será algo con lo que tratamos de lidiar con el desorden. No sé si eso me surgió en lo que estábamos recorriendo nuestra ruta, me surgió esa pregunta. A lo mejor eso es lo que pasa, ¿no? El desorden no nos ayuda, y es a través de la idea de la complejidad que lo entendemos o tratamos de entenderlo, y tratamos además de, pues, remontarlo. Así es. Bueno, esa es la mía. Pues muchas gracias a todos. Estamos justo... Una cosa, creo que le diste a una campana muy bien dada, y esto lo digo rapidísimo. La complejidad es un elemento muy efectivo para generar entropía.
Entonces, lo que tú dices, el desorden, la entropía no es más que desorden. Hay que buscar de qué manera se reordena los elementos que vemos, encontramos ordenados, desordenados. Pero muchas gracias por permitirme robarme este momento. No te robas nada. Bueno, pues muchas gracias a todos. Seguimos en contacto con el plan que ya tenemos para el resto del año. Y bueno, pues que tengan una noche muy agradable y ya de una vez un buen fin de semana en un día más. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Gracias, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Adiós con todos. Gute Nacht.